Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Sigue toda esta controversia, esta polémica ante la detención de Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de ver de qué manera una periodista sale a desenmascarar a todos estos medios de comunicación, a Ciro Gómez Leiva y a Carlos Marín, de quererle lavar la cara a Jesús Murillo Caram, muy temprano el día de hoy en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador se las cantó directo. Si un periodista estuvo defendiendo la llamada verdad histórica, lo mínimo que tendría que hacer es demostrar la capacidad para rectificar y ofrecer disculpas. Ahí les hablan a Ciro Gómez Leiva y a Carlos Marín, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Un periodista estuvo defendiendo la llamada verdad histórica. Lo mínimo que tendría que hacer es demostrar capacidad para rectificar y ofrecer disculpas. Un periodista. Pero ya sabemos cómo son todos estos medios de comunicación, todos estos medios corporativos. Precisamente el día de hoy en entrevista con Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín tuvo un espacio. Volvió a reiterar, sí, por increíble que parezca, su defensa a Jesús Murillo Caram y la verdad histórica. Acusa ahora a la 4T de conspiración. Hágame el favor, mis estimados peroneros, así se presentó con Ciro Gómez Leiva el día de hoy. Escuche. Mira, Ciro, no me sorprende que algo que se veía venir desde las semanas anteriores a la toma de posesión del nuevo gobierno, que ahora ya va haciéndose viejo, se perfilara pues lo que yo veo como una verdadera conspiración, aquí sí un complot, para tratar de derrumbar. Os das de cuenta que el Popocatépetl, porque este asunto está pareciéndose mucho, no, se parece, es idéntico a los loquitos que niegan la existencia de campos de concentración y el exterminio, desde luego de judíos y de gitanos y de homosexuales y de eslavos en la Alemania nazi. Es decir, es idiota suponer que Murillo Caram y quizás, imagínate nada más, el general Cienfuegos y la gente de Peña Nieto, el propio Peña Nieto, como algunos imbéciles suponen, se sentaran a redactar la versión que conocimos el 27 de enero de 2015, a los 4 meses de cometido el crimen contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que rindió Jesús Murillo Caram, y que pues le duela a quien le duela, le pese a quien le pese jurídicamente, es la verdad histórica. Verdad histórica es una frase muy, muy sabida en los asuntos de tribunales. Es el suceso en sus puntos claves, la narrativa de lo que sucedió. Pero, pues desde que en el gobierno de Peña Nieto se aceptó la entrada de ese corrosivo, venenoso, sectario grupo de disque expertos independientes que negó. Y bueno, así salió una vez más a lavarle la cara a Murillo Caram. Y así esta periodista, en entrevista con Aristegui, con Carmen Aristegui, la periodista Ana Lilia Pérez, pues los desenmascara a todos estos periodistas. Ahí tienen a todos estos periodistas de la élite, como los mencionan a Ciro Gómez Leiva, a Carlos Marín, a Joaquín López Dóriga, a Carlos Loret, a todos estos desinformadores profesionales. En algunos medios se trata de lavar la cara a Murillo Caram, así lo dice la periodista Ana Lilia Pérez. Cuestionó que haya medios que aún estén tratando de defender la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa. Así puso en su lugar a Carlos Marín. Vamos a escucharlo. La semana pasada el subsecretario Encinas presenta un informe que me parece hay que revisar con lupa,
yo destacaría dos grandes elementos que a mi juicio serían a considerar hecha la revisión. Uno, bueno, es primero que el subsecretario Encinas plantea cómo esta verdad histórica, o trata de confirmar que esta verdad histórica que se fabricó desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, con un Murillo Karam como el artífice principal, era una narrativa que estaba obtenida con declaraciones mediante tortura, donde se revictimizó y estigmatizó a las víctimas, es decir, a los estudiantes. Y a mí me parece importante destacar esta parte porque en la prensa, en parte de la prensa, durante esta semana, a raíz de que se presenta el informe primero y de la detención de Murillo Karam, volvemos a ver cómo en algunos medios se trata de lavar la cara a Murillo Karam, se trata de justificar estas conductas a todas luces reprobables de una autoridad que, tratando de salir al paso, prioriza una versión que se difunde en una conferencia de prensa en la cual se trata de lavarle la cara a las autoridades, sobre todo en el ámbito federal y particularmente al ejército. Y esto es bien importante que lo recordemos, y aquí voy al siguiente punto que aporta este informe, porque precisamente una de las partes que me parecen medulares es donde se está diciendo, por ejemplo, que según un documento de la Sedena, que supongo es este tipo de documentos al cual habría tenido acceso esta comisión, no olvidar la resistencia que ha habido por parte de la autoridad en la Sedena a proporcionar de inicio esta información, y de aquel manotazo que hablaban los integrantes de la comisión del caso Ayotzinapa que tuvo que dar el presidente para que la Sedena abriera sus archivos. Y dentro de esto se plantea que, por ejemplo, el 30 de septiembre de ese 2014, la Sedena habría recibido una llamada en la cual se señalaba que habría algunos de los estudiantes de Ayotzinapa estaban en una bodega. Se detalla en el informe, es una de las partes que se alcanzan a ver, por lo menos no está atestada, y se precisa incluso las coordenadas donde se ubicaba esa bodega. Si revisamos los anexos con cuidado, en el anexo 8 particularmente, que es donde se exponen parte de las grabaciones, se puede leer cómo algunos de quienes se señala como partícipes de la desaparición de los estudiantes hablan precisamente de que para ese 30 de septiembre, según estas grabaciones, había un grupo de 6 jóvenes, si mal no recuerdo, que estaban con vida. Y cómo se habrían encargado, duele mucho decirlo, pero así se plantea, pues, de desaparecerlos, de acabar con ellos, y realmente es terrible lo que podemos leer en este informe. Nos habla, nos describe a la perfección, diría yo, Carmen, un estado criminal a todas luces, en la cual ya teníamos en una entidad del país claramente autoridades locales, como las que aquí se identifican en ese momento, que tenían entre sus filas a grupos del crimen organizado. Es más, un alcalde que servía al crimen organizado. Y esto no debemos pasarlo de largo tampoco, porque toda esta actuación criminal no fue de un día a otro. Son modelos de complicidad que se van construyendo y que se van solapando. Y este modelo de criminalidad en Guerrero, en esta parte del país, se solapó desde la presidencia. Quiero referirme a otro punto que me parece importante de lo que el informe señala como la verdad histórica, calificándola precisamente como esta narrativa a conveniencia.
Y hay una parte que citaré porque me parece muy importante. Dice, el término de verdad histórica adoptada por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, se funda en la versión de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, que fue adoptada durante una de las sesiones del gabinete realizada en la oficina del presidente de la República. Me parece que esto, sin que se precise quiénes habrían participado en esa oficina, pues nos está refiriendo en esa reunión, nos está refiriendo que fue en la oficina del presidente de la República. Por eso el alcance de quienes participaron no lo tenemos claro, y de ahí que tampoco tengamos claro el alcance que tendrán estas investigaciones. Se dio la detención de Murillo Caram, a quien se señala como artífice de toda esta fabricación, pero me parece que, y es uno de los grandes aportes que creo ha hecho esta comisión, dicen ellos, romper el pacto de silencio, y voy a referir un documental ampliamente recomendable de nuestro querido Temoris Greco. Precisamente eso es lo que se busca con esta detención y todas estas investigaciones de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. Que pues empiece a hablar Murillo Caram, que se rompa este pacto del silencio. También el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó el día de hoy en la conferencia que el ex procurador general de la República, Murillo Caram, se inculpó solito. Se inculpó desde que asumió la responsabilidad directa en la investigación del caso Ayotzinapa. En el caso de el procurador Murillo Caram, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa. De acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía, él sostiene, a ver si pones, esto es lo que dice el fiscal cuando le estamos informando a los padres. ¿Ya? Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo Federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del Estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables. Pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el Procurador General de la República, Jesús M., se presentó ante los medios y señaló lo siguiente: estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la Agencia de Seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación. Ante esa afirmación, ¿sí? Pero a ver, ¿por qué no repites eso? A veces es que quiero que... Pues ya lo tienen, mis estimados pregoneros. Así también lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Vamos a ver en qué terminan todas estas investigaciones, ya con el detenido Jesús Murillo Caram, que sí está en el reclusorio, y vamos a ver en qué termina toda esta situación. En algunos medios se trata de lavar la cara a Murillo Caram, así los desenmascara a todos estos periodistas, así pone en su lugar a Carlos Marín, la periodista Ana Lilia Pérez. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros.
el pregonarla.